Ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto muy grande compartir esta horita con ustedes por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Venimos del programa de Mónica y Aris, que hoy no lo vi a Aris, creo que no vino hoy. No se veía por allí. No se veía, ¿no? Capaz que... Pero me parece que se lo escuchaba. No sé, el hombre invisible, capaz. Nos sobran los motivos. Y aquí estamos con el maestro Alfredo Escande, ya prontos para continuar con este homenaje a don Abel Carlevaro en el año del centenario de su nacimiento. Exactamente. ¿Cómo anda, maestro? Pero muy bien, Numa, muy bien. ¿Para qué voy a repetir que estoy muy contento? Porque yo todos los lunes y todos los miércoles estoy muy contento. Sí, uno está siempre feliz sí, con esto, ¿no? Claro. Con la guitarra. Y además porque no solamente estamos haciendo nosotros el programa, sino que siempre hay otras actividades enmarcadas en las celebraciones del centenario de don Abel Carlevaro. Claro. Y una de ellas, y muy importante, es el ciclo de guitarras en el auditorio, ciclo que ya está en su tercer año consecutivo, pero que este año está, vamos a decir, dedicado a homenajear el centenario de Carlevaro. Y mañana hay concierto, porque hay un concierto por mes. El concierto de septiembre se va a producir mañana, martes 20, a la hora 20. Y se presenta la guitarrista argentina, residente hace unos cuantos años en España, Gloria Medone. Qué bueno. Que nosotros dedicamos un miércoles de guitarra a su disco, se llamaba Selfies de guitarra o algo por el estilo. Sí. Guitar Selfies. Guitar Selfies. El concierto mañana a la hora 20, la entrada general sale 300 pesos, hay abono joven de 100 pesos para menores de 25 años, hay algunas promociones como 2x1 el Club del País, Montevideo Libre, Credencial Verde, etcétera. Hora 20, en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre, va a tocar 2 sonatas de Scarlatti, las variaciones de Sor sobre un tema de la flauta mágica de Mozart, el Opus 9, 3 obras de Agustín Barrios, Julia Florida, Una limosna por el amor de Dios, el trémolo, el último canto también como lo llaman, y La Masilla, Tamboriles, el preludio americano número 5 de Abel Carlevaro, Madroños de Moreno Torroba, el homenaje a Tárrega, Garrotín y Soleares de Joaquín Turina, 2 obras de Enrique Granados, La Maja de Goya, La Tonadilla y los valses poéticos, y termina con el zapateado de las 3 piezas españolas de Joaquín Rodrigo. Qué bueno, lindísimo programa. Muy lindo programa, a no perdérselo. Mañana Gloria Medone, esta guitarrista argentina residente en España, en el ciclo Guitarras en el Auditorio, Sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Pero me quedé embalado. Claro, ya estaré. ¿Usted va a estar? Yo sé que tú tenés clase, pero ya... Sí, pero voy a ver si me puedo hacer algún arreglo. Sería lindo, claro.
Sería muy sí. lindo. Y Bueno, tenemos algunos mensajes. tenemos también. algunos mensajes recibidos después del programa del lunero de la semana pasada, Ujú. del 12 de septiembre. Nos escribe Edgar Adolfo Vargas Sánchez. Excelente programa, cada emisión supera la anterior, dice, y despierta muchas expectativas acerca del contenido de la siguiente. Los escucho desde Bogotá, Colombia. Mira, Pero, qué lindo. un saludo muy grande para él. Álvaro López es un guitarrista uruguayo, por lo menos cultor de la guitarra, y me parece que vive en Madrid. Dice, un grande Abel, como músico ni que hablar, pero un grande también como persona. Está entre mis 3 mejores maestros durante los años en que estudié guitarra. Abel, la gran Olga Pierri y Rapat. Sigan con esos programazos que me emocionan. Un fuerte abrazo. Qué lindo, un gran abrazo. Bueno, nuestro conocido ciberconocido, porque no tenemos el gusto de conocerlo personalmente, pero ya es un amigo de este programa porque siempre nos manda sus comentarios desde Atenas, Grecia. Sí, Thanos, y es muy lindo recibir esos, Pero, por supuesto. esos mensajes, ¿no? Dice, con este material tan precioso y raro, y todo eso subrayado, ¿no? Cada emisión resulta en una maravillosa lección. Y con tantos detalles y descripciones surge más y más frecuentemente un tipo de masterclass en un clima festivo, gracioso y carismático. Y carismático lo pone con caracteres griegos. Mira qué bueno. Dice, que por favor ustedes acepten nuestro agradecimiento. Entonces yo le contesté, y entonces encima agregó, dice, si me permiten aprovechar pocos segundos más de vuestro precioso tiempo, yo explicaré por qué es tan simple. Dice, realmente las emisiones son una fuente de información y de inspiración. Y cuenta que está estudiando el Preludio 3, basándose en la interpretación de Carlevaro y aplicando cada detalle del libro de Masterclass. ¡Wow! Qué bueno. El segundo de los volúmenes de Masterclass de Carlevaro estuvo dedicado a los preludios de Vilaró. Y dice que Elizabeth hace una absorción tan profunda de la expresión guitarrística y lo aplica en el teclado. Y más, lo explica a sus alumnos y así se multiplica, dice. Qué lindo. Bueno, así que siempre creemos que es un privilegio escucharlos. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. José Félix Voces dice, muchas gracias y saludos para todos. Abrazos desde Pehuajó, Buenos Aires, República Argentina. Marcos Puña desde Bolivia. Qué bueno. Dice, el programa radial del lunes, centenario del maestro Carlevaro, que conduce en Alfredo Escalante con Numa Morales en Uruguay. Todas las entregas son magníficas, pero esta, y repite, número 34 está fabulosa y también lo pone resaltado. No dejen de escucharla, colegas. Se puede oír lo bien que tocaba el gran maestro a sus 80 años de edad. Y en una entrevista a Radio Suiza en 1997, con un entrevistador que hace preguntas de las buenas, nos habla de sus teorías, respuestas brillantes de Carlevaro hablando de temas como el ruido por el roce excesivo en las cuerdas, mano izquierda, que es un tema tabú para muchos que eligen seguir el camino fácil de no trabajarlo, aceptando dichos ruidos como normales. Gracias, Alfredo y Numa, tesoros nos dan siempre. Muchas gracias, Marco. Y Eduardo Garrido desde México, guitarrista español, una nueva maravilla, bravo. Qué Bueno, muchas gracias a todos sí, ellos. muchas gracias. La verdad que es un gusto Claro, compartir con ellos, ¿no? sí, claro. Y a uno lo estimula y Claro. lo pone muy feliz. Seguro. ¿Para qué vamos a negarlo, verdad? Claro. Bueno, vamos ahora a entrar en tema de hoy. En la música y... En la música A ver. de Don Abel Carlevaro. Mira, viste que a veces elegimos materiales inéditos, Claro. novedades, Ujú. pero hoy yo quise centrar el programa en un material editado, un material que en realidad es conocido, pero para mí es uno de los hitos fundamentales en la discografía de Carlevaro, que es breve y es toda muy rica. Pero me parece que un punto importantísimo en su carrera, por una serie de cosas que de esas sí quiero ir hablando un poquito, es su tercer long play, el tercer long play que él grabó para el sello Antar. Lo grabó en el año 1963, apareció alrededor del mes de julio por allí.
no tengo la fecha exacta. Bueno, viste que la Demoraba. aparición de un disco no es exacto. Pero por las crónicas periodísticas que encontré y después de las cuales voy a leer alguna aquí, tiene que haber salido a mediados de julio, principios de agosto. Y posiblemente lo grabó el año anterior, ¿no? Demoraban un Puede año en ser, salir los discos. Puede ser. Es posible. Es posible. Lo cierto es que en lo personal, además, la salida de ese disco, que yo recién vine a conseguir unos años después, porque lo compré en la calle, de casualidad, Mira. en el año 1967, cuando tenía 17 años, en esos puestos de venta de discos, Claro. ¿no? Que había el 18 de julio, fue antes de las fiestas, me acuerdo, fue antes de Navidad. Pero salió en el año 63, y en el año 63, en julio del año 63, yo asistí a un concierto. La primera vez que lo escuché en vivo acá. Mira. Yo ya lo he contado aquí. Antes de Vallejos. Sí. Antes de, claro, el disco de Vicente Vallejo salió en el 65. En ese concierto, en el auditorio del Sodre, en el viejo auditorio del Sodre, ¿verdad? Que después se quemó en el año 71. Yo escuché ese concierto de Carlevaro. Yo tenía 13 años y allí recuerdo que tocó los 5 preludios americanos por primera vez. Y presentó varios estudios de Sor y 3 de las sonatas de Scarlatti que integran este disco, que vamos a ir escuchando hoy, que yo quiero escuchar hoy. Entonces, también eso tiene un significado muy importante para mí. Y yo después, ahora vamos a escuchar, pero después quiero hablar un poquito en qué momento especial de su vida estaba él. Esto lo vine a aprender mucho después. Y el significado que tenían estas cosas en el desarrollo de su carrera. Por eso lo elegí para hoy. Qué lindo. Pero vamos a empezar escuchando, es bien breve, la primera de las sonatas de Scarlatti que integran una de las caras de este disco. La sonata cuyo índice Kirkpatrick es el número 40 y en el longo es el número 357. Está en la menor, en la transcripción de Carlevaro, y el original era en do menor. Vamos a escuchar entonces. Exactamente, a desde Don el Abel disco Carlevaro, del disco del año 63. Antar. Qué lindo, ¿no? Y qué orquestal el arreglo, ¿no? Exactamente, hay mucho para hablar de todo eso, mucho para hablar. Esta era la sonata de Domenico Scarlatti, índice K40, longo 357. Son 2 colecciones de las sonatas de Scarlatti, están indizadas por 2 autores distintos. Claro. ¿Sí? En la menor, interpretada por Abel Carlevaro. Yo te decía, fue un momento muy especial en la vida de Carlevaro y en el desarrollo, en la afirmación de su personalidad artística. Esta etapa que se está transitando en esos años, la primera parte de la década del 60, el final de la década del 50, después que él pasa por una especie de crisis, después que volvió de Europa en el año 51, a comienzo del año 1951, estuvo varios años sin dar conciertos.
Incluso sus amigos y familiares estaban preocupados. Claro. Claro. Pero él en realidad estaba concentrado elaborando lo que después iba a ser su teoría instrumental. Claro. ¿Sí? Y había tenido aquella especie de espaldarazo interior que ya contamos la anécdota, que fue cuando Segovia le reconoció que esas cosas que él había pensado, él no las conocía. Eran nuevas. Eso fue allá por el año 1953. A partir de ahí él siguió, que él lo contó, incluso lo escuchamos, ¿no? Que con qué fiebre se ponía después, volvió a su casa a escribir aquello. Claro. Y entonces empezó a escribir sus materiales y preparó una especie de conferencia que después en algún momento la presentó como una tesis donde están los esbozos de su teoría instrumental. Y además empezó a dar, a partir del año 1958, una serie de charlas sobre distintos autores o personajes de la guitarra, que se inició esa serie con esa conferencia, de la cual después voy a leer algún fragmentito, y después hay una serie de autores, entre los cuales se refiere a Scarlatti también. Claro. Eso en algún momento lo vamos a escuchar. Pero el punto de quiebre, yo creo que fue donde él se termina de liberar totalmente un poco de aquella influencia de Segovia, estar mirando a ver qué opinaba, qué no opinaba. Tú sabes que en el año 1962 vino Segovia a tocar aquí, que yo ya he contado, yo fui a ese concierto también, yo tenía 12 años, fue el primer concierto de mi vida. Y lo entrevistan en Marcha a Segovia. Pablo Mañé Garzón lo entrevista en Marcha. Y en determinado momento, sobre el final de la entrevista, estaba en Montevideo Segovia, le pregunta por sus discípulos. Y Segovia contesta textual: mis discípulos, bueno, como no he tenido maestro, tampoco he tenido propiamente discípulos, porque mi tiempo es escaso. Pero podría señalarle a usted algunos jóvenes por quienes me he interesado. El de mayores condiciones es sin duda John Williams, un inglés a quien di una serie de masterclasses. También quisiera nombrar a Alirio Díaz, a José Tomás, a José Luis González. ¿Y no nombra No. Álvaro? Opa. No. O sea que andaban ahí medio... Es que yo creo que eso es el Antes el lo había índice más presentado claro, como su mejor alumno. claro, ese es el índice más claro. Y yo creo que fue como reafirmación de eso que Carlíbaros como que se sintió liberado. Y este disco yo creo que muestra una ruptura total con lo que había sido la estética segoviana y las cosas que él había aprendido. Porque por alguna razón, tanto en ese concierto del año 63 como en este disco, él toca estudios de Sor, que son los que Segovia le había hecho escuchar a él y él le había explicado por qué no le había gustado. ¿Sí? Y transcribe por sí mismo estas sonatas de Scarlatti, algunas de las cuales ya la había transcrito y tocado Segovia, y lo hace de un modo francamente diferente, sobre todo toda la concepción interpretativa. Claro. Y es como la reafirmación de su personalidad. Sin duda. Mire lo que recibimos. Carlevaro, un elegido, pues tiene gran jerarquía. Con su mística armonía crea un mágico sonido. Con su guitarra querido y su técnica especial, de interminable caudal, maestro, siempre te sigo. Por eso es que hoy te digo que el arte te hizo inmortal. Néstor Villar. Pero qué lindo, muchísimas gracias. Qué lindo, ¿no? Y tenemos otro mensaje que lo voy a leer porque esta persona que no firma y porque se me está por terminar la batería del celular, hay que leerlo ahora. Aquí estoy estacionada en la ruta. Comprendí que era lo más saludable. El programa de ustedes me hace viajar en el tiempo y manejar 2 naves es complejo. Sigan deleitando a la audiencia así. ¿Sabes quién es? No. Nuestra queridísima amiga Regina Carrizo. Que hoy hablamos por teléfono y justamente me dijo eso, porque sale de dar sus clases y va manejando y dice, tengo que parar el auto para poder escucharlo. Bueno, un gran cariño para ella. Así que, pero un gran abrazo para Regina y muchas gracias por su mensaje. Vamos a la primera pausa en la tarde del sur.
Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Saludamos al querido amigo Julio Herrera, que nos está visitando hoy porque trae acá algo un tesoro también. Claro. Del folclore nuestro. Qué lindo. ¿no? Qué bueno. Aquí posiblemente esta cinta hayan grabaciones, Julio, y de los Mayorales, aquel conjunto que tú dirigías en el año 63, 64, 65. 66, todo eso. A partir de ahí, hasta el 72. Por ahí nos encontrábamos en los festivales en aquella claro, época, ¿no? sí. Qué bárbaro. Y de esta misma época de la que estamos hablando. La misma La época. misma época de la que parece estamos mentira. hablando. En Paso los Toros, ¿no? Sí, de Paso de los Toros. Vamos a escuchar otra de las sonatas ¿Cómo no? de Scarlatti ¿Cómo y, no? y después seguimos contando algunos de estas cuestiones. Aquí se escucha bien lo orquestal Acá del arreglo, sí, ¿no? Sí. Por eso yo quería después voy a leer algún fragmentito de algo que escribió él ya en esa época, un poquito antes, justamente sobre el tema de la sonoridad en la guitarra. Claro. Pero además, cómo exactamente le saca partido a esa riqueza tímbrica de la guitarra, pero con el manejo tan particular de su mano derecha, Claro. en la que el pulgar, yo voy a utilizar una expresión que nos utilizó aquí nuestro querido amigo Rubén Ceruzzi cuando nos visitó. Él maneja el pulgar como si fuera la mano izquierda del pianista. Es decir, tiene una entidad propia el pulgar de Carlevaro. No es un pulgar que emita un solo tipo de sonidos o que esté ocupándose del bajo. Es un pulgar que tiene mucha variedad tímbrica y que tiene una autonomía expresiva muy particular. Entonces, en esta transcripción de estas obras que son de teclado, que se tocan con dos manos, la vida del pulgar es importantísima. Y él apela a distintas maneras de usarlo, que se pueden percibir muy ¿Cómo claramente. podemos explicarle a quienes no son guitarristas por radio ese detalle? O sea, Y son los sonidos que están por debajo siempre, más graves. pero digo, a veces suena con la uña. A veces suena con la uña, a veces suena con la yema, a veces suena en pizzicato con una distinta gama de pizzicato. Es muy interesante el uso que tiene y muy personal, y además yo creo que en la interpretación de la guitarra esto fue revolucionario, esto no se utilizaba de esa manera. Claro. ¿Sí? Vamos a escuchar esta sonata en mi menor, el índice K Kirkpatrick 11, la Longo 352. El original de esta también era do menor, pero Carlevaro esta la pasó a mi menor. Ajá. Esta Segovia también la había transcrito y la grabó. Mira qué lindo. Vamos a escuchar entonces a Abel Carlevaro en este disco del año 1963.
Qué linda versión, ¿no? Esta sonata en mi menor, el original era en do menor, de Domenico Scarlatti, la que lleva el índice K número 11, L352, por Abel Carlevaro. ¿Segovia la tocan en mi menor también? Sí, creo Ajá, que sí. la sí, transcribió sí. a Sí, mi sí. menor también. Sí. Bueno, yo te decía que hay unos textos de Carlevaro, de las primeras cosas que él escribió, que son los esbozos de lo que después fue toda su teoría instrumental, ¿verdad? Ya en el año 1958 él dio una conferencia sobre esa base. Yo tengo, porque él me dio una copia de ese texto, porque después partes de ese texto lo iba utilizando, lo utilizó en algunos de los preludios de los cuadernos de la serie, de los prólogos de la serie didáctica, de los cuadernos de la serie didáctica, e incluso algunas partes en la escuela de la guitarra, Claro. algunas frases que estaban allí. Pero fíjate lo que dice allí en esa conferencia del año 1958 sobre la sonoridad. Dice, el sonido es la consecuencia más directa de la personalidad del intérprete. A través del sonido se puede reconocer a un artista, pero para llegar a la producción de ese sonido tan personal es necesario pasar por varias etapas, por corresponder a un grado de evolución ya avanzado. Es necesario elaborarlo utilizando a la vez nuestra constitución física y mental. Digo que corresponde a un grado evolutivo avanzado, puesto que se necesita primeramente desarrollar conscientemente la fuerza y velocidad de los dedos para poder tener un dominio en el ataque. Sin esta primera fase es imposible obtener un sonido bello y noble que se amolde totalmente a nuestra voluntad. Eso es lo que él decía, que primero había que oírlo internamente, y claro, tenía que responder a nuestra voluntad el resultado sonoro. Puesto que el sonido debe estar íntimamente ligado a la idea musical, no puede ser una cosa rígida e inmutable, debe ser de una ductilidad que permita su acomodación al espíritu de la música. Por eso es necesario utilizar diferentes formas de ataque para conseguir la sonoridad deseada. La emisión de un solo sonido, considerado aisladamente, no tiene mayores dificultades en la guitarra. Es la resultante de la vibración de una cuerda por la acción mecánica de los dedos. Este sonido aislado, desde el punto de vista puramente musical, no tiene interés, así sea ejecutado por un principiante como por un gran artista. Ese sonido no expresa nada, como tampoco tienen una razón plástica los colores del arco iris considerados por sí mismos. Es lo que puede construir el hombre con esos elementos lo que interesa artísticamente. Es en la sucesión y encadenamiento donde esa nota aislada puede tener un valor arte, buscando un orden en el tiempo. El estudio de la sonoridad requiere un dominio más completo de los dedos, por cuanto es necesario un pleno control de la acción muscular para lograr el justo ataque en armonía con el pensamiento musical. La guitarra atesora hermosas cualidades de timbre. Posee una naturaleza expresiva comparable a una orquesta en miniatura. Esta cualidad, por otra parte, ya la había apreciado Berlioz, y ya hemos hablado de ella también. Pues aquí es necesario pensar en el ataque antes de realizarlo, preparar, por decirlo así, el sonido antes de emitirlo, medir su intensidad y calidad para lograr arrancar a la guitarra sus virtudes expresivas. Una orquesta en miniatura, privilegio de nuestro instrumento que hay que saber utilizar en toda su jerarquía. Podríamos decir aún más, hablar de su doble rol, la guitarra como instrumento de cuerdas y su aspecto orquestal, dos posiciones diferentes que se relacionan formando una unidad. Buenísimo, ¿no? Qué bárbaro. Y vamos a... Y ahí estará todo su pensamiento. Y ahí está su pensamiento estético, digamos, Claro. con respecto a la emisión. Y esto sigue, pero después leeremos algún otro pedacito. Bueno. Pero vamos a escuchar otra de las sonatas de Scarlatti que él incluyó en ese disco, una de cuyas caras estaba íntegramente dedicada a Scarlatti y la otra íntegramente dedicada a Sor. Sí. La que lleva el índice Kirkpatrick 292 en mi menor, igual que su original. Ahí está. Vamos a escuchar.
famosísima esta sonata también, ¿no? Esta era la sonata K292 L24 de Domenico Scarlatti en mi menor, por Abel Carlevaro, una grabación del año 1963. Yo encontré un recorte aquí del diario La Mañana de 28 de agosto del año 63, donde la sección comentarios sobre discos, donde se refiere. A ver. Y bueno, dice: este es el tercer recital del guitarrista Abel Carlevaro que se edita en el país. Los 2 discos anteriores merecieron justicieramente el gran premio del disco, el Círculo Crítico del Disco. Este también, después, claro, en diciembre de ese año, ¿no? Y una combinación de esos 2 recitales fue editada en Francia para el mercado mundial con positivo éxito. Bueno, después habla del contenido del disco y termina diciendo: pero como ya se dijo desde el punto de vista musical, la cara de Scarlatti se lleva las palmas, especialmente las sonatas 352 y 187 del Índice de Longo, donde a la calidad y riqueza intrínseca de las obras hay que agregar una interpretación cálida y vibrante de Carlevaro, quien destaca además un sonido hermoso y siempre persuasivo. Las transcripciones de estas sonatas corresponden al propio Abel Carlevaro y han sido hechas con plena solvencia y musicalidad. En suma, un gran disco que merece destacarse y recomendarse calurosamente. Impecable registro, con una clara y equilibrada toma de sonido, y entre paréntesis, otro excelente trabajo del técnico Estepanián, y excelente la fabricación nacional. Qué bárbaro, qué interesante, ¿no? Maestro, vamos a la segunda pausa. Con todo. Y después vamos a hablar un poquito sobre eso que es tan importante de escucharse a sí mismo, ¿no? Ah, porque habla algo de esto sí, ¿no? En esa conferencia, de que me quedó pendiente leer algo más. Porque no es tan fácil. No es fácil. No. Uno es muy crítico a veces cuando está escuchando a otro guitarrista, y digo, pero cuando de pronto uno comete los mismos errores y no se da cuenta. Usted sabe que yo le escuché decir a Tilio Rapat: el guitarrista se tendría que cortar la cabeza y ponerla allá. Señalaba en la otra punta de la habitación, para escucharse, dice, porque la mayoría no se escucha. Pero qué increíble, ¿no? Parece una broma, pero es así. Ah, claro. Pero se aprende, ¿eh? En el cuidado de los detalles, en tratar de hacer conciencia de los detalles, uno aprende a escucharse. Bueno, vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Martín Rodríguez está en los controles y seguimos aquí con este centenario del nacimiento de don Abel Carlevaro. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur, compartiendo, con Julio Herrera, con el maestro Alfredo Escande, con quien estábamos charlando justamente sobre esa anécdota de Rapat, Sí, de claro. cortarse la cabeza y ponerla allá. Sí. Yo no lo conocía, Rapat. Tú sí, Yo ¿no? tuve ocasión de visitarlo un par de veces, que me llevó un amigo que era discípulo de él, así que Era una persona muy especial. Fortuna, claro. Y muy claro. amiga, Muy amigo de Carlevaro. Claro, porque te podías estar horas escuchando a Carlevaro contar anécdotas de Rapat y además doblándote de la risa, porque eran anécdotas muy, muy graciosas, ¿no? Ah, mira. Claro, muy graciosas. Voy a leer un fragmentito más justamente referido a eso del autor. Dice: la guitarra puede encontrar el timbre propio de cada frase, dibujando el diseño melódico como lo pudiera hacer un instrumento adecuado al espíritu de esa frase. Para conseguir una sonoridad cantante, dócil a los más leves matices, es menester una educación auditiva que nace precisamente de la necesidad de escucharse a sí mismo. Es muy difícil ser actor y oyente al mismo tiempo, pero debe uno acostumbrarse a este doble aspecto de la personalidad. Es la primera condición, ser oyente de sí mismo. Ese sentido del detalle, esa sutileza en la percepción, le llevará al ejecutante a adquirir el verdadero control de la fuerza y calidad en la concepción del sonido. Muchos guitarristas desconocen la realidad sonora de sus interpretaciones, no por falta de condiciones, sino más bien por no haber educado su oído en esta disciplina. Esto fue escrito, ya te digo, para una conferencia que él dio por primera vez en el año 1958, pero que después utilizó, después repitió la conferencia
y ese ciclo de charlas que él dio inicialmente como un curso de verano, 12 charlas semanales en los 3 meses, vamos a decir, de enero a marzo, en el año 1958, que las dio en la Escuela Nacional de Declamación, ¿sí? Sobre distintos autores, como dije, la primera era esta, y después sobre distintos autores, sobre Sor, sobre los antiguos españoles, Mudarra, qué sé yo, Tárrega, Villa-Lobos. ¿Sí? Una de ellas estaba dedicada a Domenico Scarlatti. Vamos a escuchar una sonata y después, si nos da el tiempo, leemos un fragmentito de lo que él dijo sobre Scarlatti. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Sí. Vamos a escuchar la sonata en la menor, original en fa menor. La Longo 187, una de las que menciona aquí en la crítica del disco, que aparece allí como los puntos más altos. Bueno, el índice K de esta es el 481, por Abel Carlevaro, grabado en 1963. Vamos a escuchar.
Qué maravillosa obra, ¿no? Esta era la sonata en la menor, transcrita en la menor, porque el original en fa menor, de Domenico Scarlatti, índice Longo 187, el 481 de Kirkpatrick, por Abel Carlevaro. Y donde él puso toda su técnica al servicio. Al servicio de la música. Ya, y vamos a decir, transcribiendo del clave a la guitarra, Ujú. y dándole la especial calidad que tiene la guitarra. Claro. ¿Sí? Porque hay cosas que son solo de la guitarra, aunque está el espíritu original de la música, pero hay cosas que solamente la guitarra puede hacer. Y no el clave. Y no hay clave. El clave es más difícil de darle color. Es distinto. Es distinto. Es también Y pulsado una uñita, ¿no? Sí, sí, pero la articulación es distinta y las ornamentaciones Claro. suenan de una manera totalmente distinta a la guitarra. Y Carlevaro mantuvo la característica de la guitarra, porque también se pueden hacer imitando el clave. Claro. Pero él no imitó el clave, Ujú. sino que realzó a la guitarra. Claro. La puso en el primer lugar. Sí, sí. No sé si nos da tiempo, aunque sea la séptima de esas charlas dedicada a Domenico Scarlatti empezaba así, ¿no? Para ubicarnos nada más. Después que al otro día le dedicamos. Dice, hoy dedicaremos nuestra atención a la personalidad de Domenico Scarlatti. También las hizo por una de las por el Sodre. Por la CX6. quizá está grabado entonces. Vaya uno a saber, porque esto fue antes del 71. Yo no sé si se conservó o no se conservó. Claro. Por el incendio, Claro. dice usted. Dice, el compositor más genial del clave en la Italia del siglo XVIII, hijo del gran Alessandro Scarlatti, desde muy joven fue organista en la Capilla Real de Nápoles y más tarde maestro de clavicémbalo de la corte portuguesa. Al casarse con Fernando VI, la princesa de Portugal, discípulo de Scarlatti en Lisboa, esta invitó a su antiguo maestro a que se viniera a Madrid con el cargo de clavicembalista de Palacio. Scarlatti aceptó la invitación de su discípula y por esta razón residió en Madrid desde el año 1729 hasta 1757, fecha de su muerte. Dice, sus obras son en su mayor parte de un solo movimiento y el compositor las designó con el modesto título de ejercicios, aunque más tarde fueron llamadas sonatas. Scarlatti facilitó algunos principios importantes a la forma posterior de la sonata clásica, como lo son ciertos elementos de desarrollo que se confunden, no obstante, con la reexposición. Y después habla de la influencia importante de la música popular española que él escuchaba y que le gustaba, y la guitarra que le gustaba, para componer su música. Qué raro. No nos da el tiempo ahora. No. Maestro, muchas gracias. Ha sido un enorme placer para mí. Nos vamos a ir escuchando la última de las 5 sonatas de Ahí Scarlatti está. que integran este disco del año 1963 de Abel Carlevaro. Genial. La que lleva el índice K60 en re menor, original en sol menor por Abel Carlevaro. Muchas gracias, Julio Herrera, que estuvo acompañándonos. Placer. Gracias, Martín, y gracias, maestro. Ha sido un enorme placer. Nos Hasta el vamos miércoles. escuchando esa sonata.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.